¿Qué tal cuatitos de YouTube? El día 27 de noviembre de 2016, alguien, de un grupo que omitiré el nombre porque no vale la pena encausarlos en la ignorancia, decidió hacer el uso del hashtag, quema de Biblias. Y ya saben, la chamacada, que hoy en día son sabios y todos unos intelectuales, lo hicieron trending topic. La verdad es que para mí fue algo triste ver ciertos comentarios, aunque algunos hasta risa me daban. Mi tristeza se debía a que no podía creer la cantidad de personas ignorantes de la esencia, de las palabras que están impresas en ese libro, pero bueno, la ignorancia no es más que el reflejo de esta humanidad. Porque quien ha leído la Biblia mínimo sabe que quien tiene entendimiento, entiende y quien no, mientras no se doblegue, no lo tendrá. La Biblia cuando habla de tinieblas o nubes obscuras se refiere a la ignorancia, cuando habla de luz se refiere al conocimiento de la verdad. Los creyentes fanáticos dirán que estas personas se quemarán en el infierno, que Dios no les perdonará tal blasfemia, pero la realidad es que gracias a estos fanáticos, el reino de las tinieblas, es decir, el reino de la ignorancia existe. Vayamos al libro de Efesios capítulo 6, versículo 12 y leamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como leyeron, una de las cosas contra las que el hombre debe luchar, es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, es decir, contra los que gobiernan la ignorancia, y si no me creen leamos Lucas capítulo 12, versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y se preguntarán a quién se refiere Jesús en este versículo. ¿Será que hay que temerle a Dios? Vayamos al Tercer Testamento en el tomo 8, enseñanza 235, párrafo 37. No solo asesinan los que quitan la vida del cuerpo, también los que destrozan el corazón con el engaño. Los que matan los sentimientos del corazón, la fe, el ideal, son asesinos del espíritu. ¿Y cuántos de estos van libres, sin presidio y sin cadenas? A Dios no hay que temerle, hay que amarlo, por eso en Revelación deja muy claro lo siguiente en el tomo 7, enseñanzas 192, párrafo 60. El espiritualista, por convencimiento, debe eliminar de sí mismo todo lo que juzgue que le origina atraso. Porque mi palabra no será impuesta por el temor, ella convertirá y persuadirá haciendo sentir su verdad y su amor, como la doctrina de Cristo en el segundo tiempo tampoco fue impuesta. Ahora bien, a causa de ese hashtag escribí lo siguiente en mi Twitter. Lo bueno es que Dios les va a perdonar la quema de Biblias, el blasfemar y todas las cosas inadecuadas que hacen. Para escribir esto tomé como referencia el texto que se encuentra en el Segundo Testamento, en Lucas capítulo 12, versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Qué implica esto? Que en cualquiera que se manifieste el Espíritu Santo y blasfeme contra éste, no le será perdonado en su conciencia el haberse negado a él. Vayamos al Tercer Testamento tomo 2, enseñanza 36, párrafos del 47 al 51. Cuando el espíritu de algún gran pecador se desprende de esta vida material para penetrar en el valle espiritual, se sorprende al comprobar que el infierno, como él lo imaginaba, no existe, y que el fuego del cual se le habló en los tiempos pasados, no es sino la esencia de sus obras al encontrarse ante el juez inexorable que es su conciencia. Ese juicio eterno, esa claridad que se hace en medio de las tinieblas que envuelven a aquel pecador, queman más que el fuego más ardiente que pudieseis concebir, mas no es una tortura preparada de antemano como un castigo para el que me ofendió, no, esa tortura proviene del conocimiento de las faltas cometidas, del pesar de haber ofendido a quien le dio la existencia, de haber hecho mal uso del tiempo y de cuántos bienes recibió de su Señor. ¿Creéis que deba yo castigar a quien con sus pecados me ofendió, cuando yo sé que el pecado ofende más a quien lo comete? ¿No miráis que el pecador es a sí mismo a quien se hace mal y que no voy yo a aumentar con su castigo la desgracia que se ha labrado? Solamente dejo que se mire a sí mismo, que oiga la voz inexorable de su conciencia, que se interrogue y se responda, que recobre la memoria espiritual que a través de la materia había perdido y recuerde su principio, su destino y sus promesas. Y ahí en ese juicio, tiene que experimentar el efecto del fuego que extermine su mal, que le funda de nuevo como el oro en el crisol, para apartar de él lo nocivo, lo superfluo y todo lo que no es espiritual. Cuando un espíritu se detiene a escuchar la voz y el juicio de su conciencia, de cierto os digo, que en esa hora se encuentra ante mi presencia. Ese momento de quietud, de serenidad y claridad, no llega al mismo tiempo a todos los espíritus.
Unos penetran pronto en aquel examen de sí mismos, y con ello se evitan muchas amarguras, porque en cuanto despiertan a la realidad y reconocen sus errores, se preparan y disponen para reparar hasta la última de sus malas obras. Otros ofuscados, ya sea por el vicio, por algún rencor o por haber llevado una existencia de pecados, tarda en salir de su ofuscación. Otros más insatisfechos, creyendo haber sido arrebatados de la tierra antes de tiempo, cuando todo les sonreía, imprecan y blasfeman, retardando así el poder librarse de su turbación, y como estos, hay un gran número de casos que solamente mi sabiduría conoce. Así o más claro, cuatitos. En lo personal pueden quemar hasta el último libro, incluyendo la Biblia, pero jamás podrán quemar las revelaciones del Espíritu Santo. La última de este tiempo es el Tercer Testamento. Y todos los libros bíblicos, gracias a Dios, ya están en ediciones digitales. Ja, ja, ja. Ahora, ¿quiénes son los idiotas? Ya, con seriedad. Alguna vez todos hemos pasado por esta idiotez, pero mientras más rápido acaben con la verdadera ignorancia, más rápido tendremos el mundo que anhelamos. Que la paz de nuestro Padre sea con ustedes. Así sea.